Bueno, esta es una frase que traigo de Edgar Morin, un autor que recomiendo también leer, es el introductor al pensamiento complejo. Y a veces cuando hablamos de pensamiento complejo pareciera algo inabordable y precisamente es todo lo contrario. Miren, complejo deviene del latín complexus y en definitiva habla de un entramado. Y toda vez que estamos abordando las temáticas de los seres humanos, hablamos de un entramado, porque hoy ya se habla de lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual en términos eh, no necesariamente centrado en la religiosidad, que sí, por supuesto, puede así incluirlo, y en definitiva de el desenvolvimiento de los seres humanos en un entramado planetario, donde hay toda una cuestión existencial y de relación también con el medio ambiente, con lo que ocurre en el planeta. Así que por eso menciono esta frase. Esta es una frase que tiene mucho que ver con esto que les contaba al principio de mi labor y de esto de que si he podido ver más lejos es porque he subido a hombros de gigantes, y ahí siempre menciono obviamente a Carl Rogers, el creador del enfoque, a Andrés Sánchez Bodas, que ha traído tanto aquí, a Claudio Rudd, a Manuel Artiles, y a todos los directores y todos los integrantes de nuestra fundación que me acompañan y nos acompañamos en un permanente camino de construir saberes juntos. Cada uno trae una riqueza enorme. Y eso, en mi experiencia, me pone en ese lugar de, bueno, estoy subido a hombros de gigantes, estoy rodeado de gigantes y eso produce una gratificación enorme. Bueno, y acá ya nos estamos metiendo de lleno en el enfoque. Ahora vamos a hablar, y qué es lo que nos vamos a proponer hoy en el encuentro. Carl Rogers es el creador del enfoque y este es uno de los libros que recomiendo, El proceso de convertirse en persona, Psicoterapia y Relaciones Humanas, de Rogers y Kinget, Estar presente, de Andrés Sánchez Bodas, que es una de las mejores obras que para mí no tienen desperdicio en cuanto a recorrer toda la teoría de la personalidad de Rogers. Y una recomendación muy especial, que en mi experiencia es por donde yo comencé por circunstancias de la vida, porque me encontré primero con ese libro, que es El Camino del Ser, de Carl Rogers. Es un libro que él escribe ya en la última etapa de su vida y donde precisamente ingresa en todo el ámbito transpersonal, en el ámbito más espiritual, sin perder las bases y el rigor académico con el cual siempre sustentó su modelo sociofilosófico, su teoría de la personalidad y en definitiva el modelo del enfoque. Bueno, esto es lo que les contaba, que cómo me inspiro a hacer mi labor, así que vamos de lleno a la clase. Le hemos puesto este nombre precisamente porque lo que pretendemos demostrar es que el enfoque es una teoría que, si bien nació allá a mediados del siglo XX, ha estado en evolución permanente y está más vigente que nunca. Y esto es significativo porque además es un modelo que está siendo cada vez más abrazado por todas las relaciones de ayuda y en el ámbito profesional fundamentalmente. Así que bueno, este es el desafío y la labor que nos proponemos y le damos comienzo. En nuestro país, en nuestro país en particular y en el mundo, hay una profesión de la relación de ayuda que es el counseling. Ahora, en nuestro país, como modelo de formación, ha tenido origen desde su creador de la carrera en el país, que es Andrés Sánchez Bodas, y claramente las primeras instituciones que se formaron eran desde la mirada del enfoque. Entonces, traemos esta placa inicial para hacer un reparo fundamental, que es este. Muchas veces se confunde que el enfoque centrado en la persona es lo mismo que el counseling. Y la realidad es que no. La realidad, en el sentido descriptivo y de concepto, es que el enfoque centrado en la persona es la corriente teórico-técnica creada por Carl Rogers, que deviene después en un modelo sociofilosófico. Ahí vamos a hacer
un apartado que lo vamos a ver luego en profundidad de esta cuestión técnica. Prometo verlo en apenas unos minutos. Y el counseling es una de las profesiones de la relación de ayuda. En aquel momento, cuando vino la carrera al país, se definió como profesión de ayuda psicológica. Hoy hay un corrimiento en ese sentido, porque, bueno, pareciera ser que hay alguna cuestión ahí con la palabra psicológica. Entonces, las nuevas camadas se van a recibir como técnicos en desarrollo humano, creo que va por ahí. Pero bueno, más allá de esa discusión, lo que queríamos significar con esta placa es la distinción para reconocer que puede ser que haya muchos counselors, que son los profesionales del counseling, que se desenvuelven desde el enfoque centrado en la persona. Pero no es menos cierto que también hay counselors que devienen de la formación de counseling en psicoanálisis, de counseling sistémico, en algún momento estaba el counseling pastoral. Entonces es importante hacer esta distinción. Ahora, como les decía, como cada vez más profesionales de la relación de ayuda abordan y abrazan al modelo del enfoque centrado en la persona, bueno, no sería extraño, como de hecho está aconteciendo, que algunos counselors, desde el enfoque psicoanalítico, desde el enfoque sistémico, se ocupen y preocupen por formarse en el enfoque porque lo encuentran como un modelo valioso para la relación de ayuda. Bueno, acá empieza lo que les contaba, que es esto, que es mucho texto, no vamos a leer esto. Lo que sí le vamos a contar de aquí, que el modelo del enfoque centrado en la persona nació en el ámbito universitario, es decir, nuestro autor, Carl Rogers, hizo una labor enorme de investigación allí en la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX, esto comenzó en 1941, y claramente desde ese lugar, Carl Rogers era psicólogo, plantea su teoría de la personalidad, y bueno, de hecho, recuerden el libro, ¿no? Psicoterapia y Relaciones Humanas, y realiza todo un marco de investigación en ese sentido, profundizando y dando cuenta de lo valioso del modelo del enfoque para favorecer los procesos de ayuda en el ámbito de la psicoterapia, que ya en aquel tiempo, igual para ellos, les resultaba un inconveniente, porque hasta ese momento, fíjense la contraparte del tiempo, ¿no? Hasta ese momento, la psicoterapia estaba solamente ligada a los médicos psiquiatras, así que también para un psicólogo en aquel tiempo le era complicado hablar de estas cuestiones. Pero bueno, Roger demostró que sí, que efectivamente lo que estaban haciendo allí era psicoterapia. Esta es otra parte que vamos a ver a continuación. Lo significativo de esta placa es esto que dice aquí al pie Andrés, que Rogers es el psicólogo que más insiste y ha insistido en la necesidad de investigación científica. Y lo ha hecho, y esto es lo verdaderamente valioso. Por eso que todo el modelo del enfoque centrado en la persona tiene este sustento académico, nació en el ámbito universitario, se desarrolló en el ámbito universitario, y más allá que aquí, en particular, si hablamos de counseling, es una carrera terciaria, el sustento del modelo sociofilosófico ha sido, y del modelo terapéutico, si se quiere, ha sido desarrollado en el ámbito universitario. Bueno, y acá sí una parte, porque como de algún modo rozamos la profesión de counseling, es importante mencionarlo. Los que hacen counseling recibidos aquí en Argentina con ese título terciario, claramente no realizan en su quehacer el modelo de la psicoterapia. Tampoco se puede hablar de modelo terapéutico porque está más bien vinculado al ámbito médico. Si bien la palabra terapia deviene también del latín terapeuin, que es un modo de aliviar, pero bueno, para que no existan estas discusiones, entendemos que en su momento planteó el modelo como terapia conversacional, aquí en Argentina encontramos la mejor manera de, en tanto el quehacer de los counselors, de encuadrarlo en el encuentro. En este sentido, ahí comenzamos con lo que podría ser un relato histórico, que es
la evolución que ha tenido el enfoque, tanto como teoría de la personalidad y demás, en su recorrido en las distintas universidades por las cuales transitó Rogers. Y allí en la Universidad de Minnesota, y lo más significativo para nosotros, para contarles desde el ámbito del centro de counseling de la Universidad de Chicago, que es donde desarrollan toda esta cantidad de investigaciones, y allí, entre otros, en su equipo estaba Eugene Shendling, que ahora vamos a hacer un apartado en ese sentido. Luego, bueno, Roger fue nombrado presidente de la Asociación de Psicología, pasó a la Universidad de Wisconsin, después, bueno, termina su trabajo allí en La Joya, en California, pero lo significativo, que si bien este modelo, como les decía, nace desde el ámbito de la investigación para los procesos de psicoterapia, para esa mención de ese momento, se convierte luego en un modelo sociofilosófico de las relaciones interpersonales. Y esa profundidad le ha valido a Rogers ser mencionado como uno de los 10 psicoterapeutas más representativos del siglo XX, precisamente por sus aportes. Y acá estamos hablando de sus aportes claramente desde la psicología humanística. Y si nos remontamos en el tiempo, y allá a mitad del siglo XX, lo que teníamos como corrientes de la psicología era el conductismo, donde estaba Watson, Pavlov, por supuesto el psicoanálisis de Freud, y la corriente de la psicología humanística, que en uno de los encuentros de Rogers con Otto Rank sienta las bases. Se dice que Otto Rank fue uno de los pioneros en esta mirada, que en definitiva tiene que ver con el desarrollo y el potencial del ser humano, esa mirada que ahora también en unos minutos vamos a hablar un poco más en profundidad del respeto hacia esas potencialidades que tienen las personas. Y esto que le ha valido a Rogers este posicionamiento, no es solo por su labor, podríamos decir, de investigación, sino también por su incidencia en este modelo sociofilosófico para calmar las tensiones existentes en el mundo. Y en aquel tiempo, estamos hablando de los 70, algunos recordarán o sabrán por la historia, estaban los conflictos de Irlanda del Norte. Así que bueno, esto le valió a Rogers ser candidato a Premio Nobel de la Paz. De aquí deviene también, y que se menciona mucho en nuestro espacio, porque bueno, allí tenemos un área que es la de cultura de paz, que lidera Gustavo Maciel, se habla mucho de la comunicación no violenta, que precisamente deviene de Marshall Rosenberg, quien fuera discípulo de Carl Rogers, y desde el modelo del enfoque centrado en la persona, Marshall Rosenberg desarrolla todo un método de abordaje para esto que hoy se conoce como comunicación no violenta. Eso va a ser parte de otro capítulo que, como les contaba, va a ser el 13 de abril, también acá en nuestro encuentro, así que ahí sin duda se van a enriquecer con esto que nos va a traer Gustavo Maciel. Bueno, y esto es narrativo en tanto historia, por eso lo vamos a recorrer muy rápido, pero fíjense, ¿no? Estábamos hablando en la década del 40, los nombres, cómo va cambiando, hablando de la evolución del enfoque, pero el hecho que haya ido cambiando no significa que haya perdido su base filosófica y su mirada, porque justamente nace como una psicoterapia no directiva, y ese concepto de lo no directivo ya lo vamos a hablar y lo vamos a profundizar. Aquí en la década del 40, y luego Rogers encuentra el nombre de centrada en el cliente ya para la década del 50, considerando que ubiquémonos en el marco, ¿sí? Esto es en Estados Unidos, y allí el concepto de cliente, client, es distinto al que tenemos aquí. Aquí el concepto de cliente se acerca más a un concepto comercial. Allí no, allí el cliente comercial es el customer. El client es aquel que tiene el poder de decisión. A esto apuntaba. Y bueno, y esto del poder es algo significativo que también vamos a hablarlo, pero ya les dejo la frase que en algún momento esgrime Rogers. No es que este enfoque le dé poder a la persona, sino que nunca se lo quita.
Y esto, bueno, es un cambio paradigmático, me animaría a decir, y significativo, y fundamentalmente un golpe al ego de los profesionales de la época. Pero esa es otra cuestión. Bueno, ahí, como ven, ¿sí? Está la evolución, en tanto también los textos que fue desarrollando Rogers. Y esto que está en negrita sí es importante porque empiezan a aparecer los conceptos del enfoque, ¿sí? La no directividad, el marco actitudinal, acá ya hablamos de un modo de ser y estar siendo. Rogers habla de 3 actitudes que ahora las vamos a mencionar, siempre sustentadas en ese marco de no directividad. Y a partir de ahí, con esas bases y con todo ese desarrollo y toda esa investigación, se aplica a los métodos terapéuticos, surge toda una teoría de la personalidad, surge la teoría de la psicoterapia y el counseling, aparece el modelo sociofilosófico como un esbozo de una teoría general de las relaciones humanas y empieza a tener incidencias ya no solo en el ámbito terapéutico, sino bueno, en la educación, en las instituciones, en fin, ahora lo vamos a ver. Entonces, esto, ¿no? Que se abre a nuevos desarrollos, se abre a nuevos desarrollos, ya no queda circunscrito solamente al estudio de los procesos terapéuticos. Bueno, a partir de aquí, hay un concepto como lo que se convierte en central es este modo de ser y estar siendo, es decir, las actitudes que se despliegan en el marco de la relación de ayuda. Andrés decía por ahí que se puede saber Rogers y no por eso ser rogeriano, como se puede no saber Rogers, o sea, no conocer nada de este autor, y ser muy rogeriano, porque en definitiva tiene que ver con un modo de ser y estar siendo con un otro, con una serie de actitudes que se despliegan en la relación de ayuda, y en definitiva en las relaciones interpersonales. Pero lo valioso es que como esto tuvo comprobación científica, bueno, bien vale el esfuerzo por entrenarnos en esas actitudes y transitar esa cuestión existencial. Si alguien por allí dice que el existencialismo de lo que da cuenta es que la existencia precede a la esencia, que en definitiva lo que hacemos va construyendo nuestra esencia. Sartre decía, bueno, el hombre como concepto de humanidad, ¿no? El hombre, la mujer, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Como diciendo, bueno, en definitiva lo que está diciendo es que las personas no están determinadas ni por su educación, ni por su aprendizaje en la casa, en la escuela, en lo que le pasó en la vida. Siempre hay un momento en el cual pueden hacer algo con eso y modificar su modo de ser y estar siendo en el mundo. Bueno, esto tiene que ver con esto, con lo cual las actitudes se convierten en un tema central, por eso ahora las vamos a repasar. Y por supuesto, vuelve esta mirada de lo no directivo. Y lo no directivo incluso ni siquiera se puede pensar como lejos claramente de las actitudes y el modo no directivo, lejos de cualquier técnica. Ahí está, ahí vamos a meternos también en esta distinción de lo técnico y lo no técnico. Y podríamos decir, bueno, claramente que es una posición ética el ser no directivo. Ahora vamos a entrar en eso. Lo que no significa que todo proceso esté empapado de una dirección. La dirección es hacia dónde vamos. Y ya vamos a ver también cuando hablemos de la hipótesis central, que es la tendencia actualizante, que el ser no directivo ayuda al despliegue y al desarrollo de esa tendencia que tienen todas las personas al desarrollo. Ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, como seguimos en esta labor de mostrar que el enfoque centrado en la persona ha evolucionado de forma permanente, bueno, aquí Andrés manifiesta esta frase, Andrés Sánchez Bodas, y dice, el enfoque centrado en la persona ha evolucionado de la no directividad al experiencing. Y yo insisto en esto, no es que perdió la no directividad, no, sustentado en la no directividad aparece el concepto de experiencing, que es esto que yo les contaba hace un momento, que en su equipo allí estaba Eugene Shendlin, y a partir de este concepto incluso se desarrolla todo un método, que es el método de focusing, de abordaje
para los espacios terapéuticos. Ahora vamos a entrar ahí, pero sigo con el relato, con la narración de cómo ha ido la evolución, por ahora en nombres, y bueno, nos metemos un poco en conceptos, pero enfoque centrado en la persona, enfoque holístico centrado en la persona, como lo menciona Andrés así en sus institutos. Luego el enfoque quiasmático, esto también lo trae Andrés en su libro Quiasma y en su libro El suceder humano, que tiene que ver con esto del entramado que hablábamos. ¿Sí? El quiasma es un entrecruzamiento, el término deviene de la biología, pero en definitiva es esta mirada de un entramado. Por supuesto, yo aquí menciono a Andrés, pero como les mencionaba al principio, quienes ingresaron en el enfoque centrado en la persona en nuestro país fue, bueno, Marcelo Lerner, Manuel Artiles, Claudio Rudd, el mismo Andrés, en fin, hubo muchos referentes. Yo lo traigo a Andrés porque creo que es uno de los que más ha escrito en tanto esta evolución permanente. Y ahí la frase, ¿no? Esto se trata de la técnica de la no técnica. Esto lo decía Mariano Yela en el prólogo creo que del proceso de convertirse en persona, o si no, en el de psicoterapia y relaciones humanas. Mariano Yela de la Universidad de Madrid. Decía, la psicoterapia de Rogers es una psicoterapia de la libertad, se trata de la técnica de la no técnica. Bueno, y claramente las actitudes, ¿sí? Con lo cual ahí vamos a entrar de lleno en los conceptos ligados permanentemente a la praxis, ¿sí? Que es aceptación positiva incondicional, empatía y congruencia. A ver, ¿por qué traemos esta placa que es la hipótesis central? Bueno, primero porque es la hipótesis central, pero fundamentalmente porque desde esta hipótesis central hoy día, por ejemplo, como concepto muy utilizado, se habla de resiliencia. Bueno, este concepto actual de resiliencia, que sobre el final voy a hacer un apartado especial, deviene de esta hipótesis central que plantea Rogers en su teoría, que es que los individuos poseemos potenciales recursos para, en definitiva, en resumen, podríamos decir, resolver nuestros propios problemas, es decir, poder comprendernos y poder ver nuestro norte, si se quiere. Pero no es menos cierto que eso no ocurre de forma automática. Como también es muy cierto que es una condición que está latente o manifiesta. Y ahí voy a la práctica. Cuando está manifiesta es porque la persona tuvo con sus herramientas de afrontamiento la capacidad suficiente para comprender lo que le está sucediendo, ya sea en un momento de crisis o en un momento existencial de la vida misma, no necesariamente porque haya una crisis, y evolucionar de forma constructiva en la vida. Cuando eso no ocurre, por lo general la persona está en crisis, está atravesada por situaciones, o mismo, que también lo vamos a ver aquí en el tercer encuentro, por alguna situación de emergencia o catástrofe, y esas condiciones no están manifiestas, y la persona no sabe qué hacer o no puede hacer nada. Ahí es donde se hace significativa la ayuda de un otro. Pero que esa persona en ese momento no encuentre esas herramientas no significa que no las tenga. Y esta es la gran distinción, que es una condición que está latente. Ahora, como no está manifiesta, ¿qué necesita para hacerse manifiesta esa capacidad? Bueno, de un clima psicológico facilitador, podríamos decir, de un clima de acompañamiento adecuado, de crear las condiciones para modificar ese momento que está atravesando la persona, que por lo general es un momento de amenaza excesivo, por un momento de seguridad excepcional. Y ahí es donde se hace significativo el modo de ser y estar siendo en esa relación de ayuda. Y esto ha sido comprobado científicamente. Ahora vamos a ver en particular y trayéndolo a Gendry por qué es tan significativo. Así que estamos hablando de esto y cuando yo hago el paralelismo con la resiliencia, tiene que ver con esto. Tener este cuidado especial porque a veces se dice, bueno, las personas son resilientes. Bueno, resiliente aquel que puede contar
porque pasó y atravesó la situación, y el que no, porque también ocurre el derrumbe psicológico. Bueno, seguimos marcando estas cuestiones, que son concepto central de no directividad, las actitudes que ahora vamos a entrar, y seguimos demostrando que el enfoque central en la persona ha tenido una evolución permanente. Entonces ya aparece el enfoque como un modelo de abordaje, ya no solo como una línea de la psicología. Recuerdan que hablábamos el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanística. Bueno, ya claramente el enfoque central en la persona no solo es un exponente de la psicología humanística, es un exponente de la filosofía humanística, con lo cual ya lo lleva a este modelo sociofilosófico. Y a partir de tener esta incidencia en ámbitos académicos, en ámbitos organizacionales, en ámbitos pastorales, en la vida misma, en la vida misma, eh, bueno, surge esta cuestión. Veo que hay una mano levantada, Sandra Salvati. Sí, Sandra, ¿tenés el micrófono? Te escuchamos. Sí, buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Sandra, querida. Qué Buen gusto día verte. y buen día a todos los participantes. Eh, no, quería, no sé si completar o dar un aporte al término resiliencia, que yo sé que lo vas a desarrollar y muy bien, como es tu costumbre, Gracias. pero creo que es importante destacar esto que vos decís, ¿no? De la resiliencia, de esa capacidad de afrontamiento ante la situación adversa, pero que deje siempre una enseñanza, como para que esa parte complemente lo que es la resiliencia. El resiliente, y lo vamos a ver en libros de Víctor Frank, ¿no? Con la logoterapia. El resiliente es aquel que, bueno, justamente atraviesa una adversidad, lo hace con los recursos que tiene, con ayuda, con con las herramientas que posee, pero que además toma la experiencia y el aprendizaje de dicha adversidad. Creo que es así. Corregime si me equivoco, por favor. No, por favor, perfecta la intervención y perfecto el aporte. Es muy valioso, Sandra. Gracias, gracias, querida. Bueno, y en este sentido, fíjense el término que trae Sandra, ¿no? Que es el de la experiencia. Y cuando hablamos aquí de la experiencia que nos traen estos autores, y Roger fundamentalmente, hay una distinción entre la experiencia que podríamos decir, ah, yo tengo experiencia en esto, hice esto, si no es esto que trae Sandra. El aprendizaje, podríamos decir que hasta incluso como experiencia organísmica que se vive visceralmente y que se incorpora como aprendizaje de vida. Y esta experiencia es una experiencia que, bueno, precisamente se vincula a esta experiencia organísmica, este sentir y poder conectar con esos sentimientos. Bueno, ahora vamos a entrar en eso. Sí, Sandra, ¿querés agregar algo más, querida? No, nada más. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar ahí, que siempre es valioso tenerte cerca. Bueno, así que estábamos en esto, que ya se corría de una línea de la psicología, y aquí es donde entramos en concreto en las actitudes que plantea Rogers, y que si bien pareciera algo simple, porque uno dice, estamos hablando de solamente 3 actitudes, no es algo tan inalcanzable, bueno, ahí empieza a haber todo un desarrollo alrededor de este modo de ser y estar siendo. Entonces, de estas actitudes que habla Roger, que por supuesto luego la van a profundizar en los libros que le vamos a acercar y demás, ahora vamos a hacer un, una pincelada. Cuando él habla de aceptación positiva e incondicional, de lo que habla, en definitiva, es aceptar a ese otro en toda su experiencia de modo positivo e incondicional. Esto es decir, libre de cualquier juicio o prejuicio, y aceptarlo plenamente con su suceder humano, con sus sentimientos, con lo que expresa, con lo que le pasa. Por eso que en esta labor de la relación de ayuda desde este enfoque, lo que procura hacer la persona que ayuda, el profesional, es ingresar al mundo interno del otro
como solemos decir en la metáfora, con los pies descalzos, despojándonos de cualquier juicio o prejuicio, para acompañar a ese otro en su mundo interno y, en definitiva, continuando con la metáfora, poder ver el mundo a través de los ojos del otro. Es decir, para intentar comprender profundamente cómo es la experiencia de ese otro y cómo está viviendo esa experiencia con su percepción del mundo. Ahí traigo este concepto de percepción porque precisamente cuando recorran en los libros la teoría de la personalidad de Rogers, se habla precisamente en la noción del sí mismo y demás, que también ahora lo vamos a ver, esta percepción del mundo, así como la percepción de sí mismo. Entonces, la aceptación positiva incondicional tiene que ver con esto. Luego hay allí un pequeño apartado que es la distinción entre aceptar de manera positiva e incondicional a un otro y aprobar lo que ese otro puede en algún punto estar queriendo hacer. Pero eso va a ser parte de otro momento del encuentro. Luego tenemos como segunda, atención con esto, las tres actitudes van al unísono, no es una primero, la otra después. Es un modo de ser y estar siendo, en definitiva es todo un trabajo sobre nosotros mismos que nos pone en este lugar de desplegar las tres actitudes. La segunda condición es la empatía. Y la empatía, que también es un concepto muy utilizado en estos tiempos, tiene que ver con, así como decíamos, procurar entrar en el mundo interno del otro para poder ver a través de sus ojos, despojándonos de cualquier juicio o prejuicio, es hacer ese esfuerzo que solemos decir por aquí que es una apuesta de corazón y que claramente es una posición o una acción, diríamos, unidireccional, es decir, alguien que decide ser empático con un otro. No necesariamente se tiene que dar a la recíproca, porque alguien puede estar recibiendo una actitud empática y no por eso ser empático. Pero he aquí el apartado significativo. Para la relación de ayuda es importante que aquel que brinda ayuda brinde esta empatía, es decir, esto de despojarse de cualquier juicio, de ingresar en el mundo interno del otro, y que al mismo tiempo comparta con cierta frecuencia con este otro lo que está sintiendo que le está pasando al otro. Entonces esto ya se convierte en una escucha empática, es decir, te estoy escuchando, te estoy acompañando, estoy ahí en ese mundo interno tuyo y en mi percepción estás viviendo esto. Y ahí viene el chequeo. ¿Y esto es así? ¿Vos lo estás viviendo de este modo? Y hay un punto que creo que lo mencioné, pero vale volverlo a hacer, que es que fíjense que nosotros siempre hablamos de relación de ayuda, porque lo que interviene en este abordaje es el relato del otro. Por eso se llama relación deviene de relatio. Y en definitiva, ayudar a un otro desde este modelo del enfoque centrado en la persona es estar dispuesto a tener esta aceptación positiva e incondicional, tener esta apuesta de corazón de ser empático con el otro, tener esta escucha activa, porque en definitiva es la escucha del relato del otro, cómo nos cuenta su experiencia, y ahí entre lo que nos cuenta y lo que va viviendo, y nosotros despojados de cualquier juicio y con esta apuesta de corazón, nos vamos sumergiendo en el mundo interno del otro como un compañero que va acompañando esa experiencia del otro y la comparte para ver, y esto como un chequeo importante, para ver si lo que estamos sintiendo en este acompañamiento es efectivamente lo que el ayudado está viviendo, sintiendo, percibiendo. Y claramente todo esto, y ahí por eso aparece la tercera actitud, se hace desde un marco de una autenticidad plena, y ahí está lo que podría ser un sinónimo, que es la definición de congruencia, porque en definitiva, para ponerlo en términos sencillos, como se suele hablar así en las reuniones y de entre casa, es
Bueno, es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, relatamos y en definitiva actuamos, que estén todos en la misma congruencia. Los chicos suelen decir, cuando alguien dice, sí, estoy contento y está con cara medio triste, dice, bueno, decíselo a tu cara, dicen los chicos, ¿no? Y es esto de no ser congruente entre lo que se siente, lo que se está expresando y lo que se actúa. Claramente en la relación de ayuda esto pasa a ser significativo porque la relación de ayuda se define por algo que es concreto. Hay alguien que necesita ayuda y alguien que brinda la ayuda. Y si hablamos en particular del ámbito profesional, por más tendencia a ser simétrica la relación, hay una asimetría, porque hay alguien que ayuda y otro que necesita ser ayudado. Y en este sentido, si el que ayuda no es auténtico y no es congruente, bueno, eso se percibe también en el marco de la relación de ayuda y la ayuda no termina siendo tan efectiva. Vuelvo al marco de investigación eh, que da cuenta que este modo de ser y estar siendo es favorable a los procesos de ayuda. Bueno, entonces, aquí entramos en conceptos, ahora va a ir corriendo un poco más dinámica la placa, pero que tiene que ver en definitiva con la filosofía humanística, que es una perspectiva de vida positiva, esto de que siempre la vida es hacia adelante, una creencia, pero con sustento, de una tendencia formativa del universo, si bien es cierto que también el universo tiene una tendencia a la destrucción, como es la vida misma, ¿sí? El relato de que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, bueno, eso podría ser una tendencia al deterioro, pero al mismo tiempo hay una tendencia a lo constructivo. Eh, la cuestión del respeto por la dignidad del individuo, que está centrado en esto que hablamos de la no directividad, y bueno, y allí aparecen cuestiones como la incertidumbre y demás, que recordarán que traíamos a Edgar Morán y él suele decir esto, ¿no? Que vivimos en un mar de incertidumbres con algunos archipiélagos de certeza, y esto también da cuenta de lo importante de la aceptación de esta realidad. Alguien decía por ahí, bueno, en definitiva, el mundo es como es, no como yo quiero que sea. Y también aceptar no necesariamente significa resignarse. Esto lo vamos a ir profundizando en los encuentros y seguramente en las cuestiones prácticas que van apareciendo y demás. Pero aquí la cuestión de la no directividad se convierte en central, porque fíjense que si bien puede parecer una frase o un juego de palabras, en realidad el ser no directivo ayuda a la dirección, recuerdan esto que hablamos de la tendencia actualizante, de esa capacidad del individuo para poder afrontar y poder resolver sus propios problemas. Bueno, el ser no directivo ayuda en esto, porque la otra posición, que en la segunda parte de la presentación de hoy vamos a ver, el ser directivo y el decirle a la persona lo que tiene que hacer, a veces incluso juega en contra, es decir, anula la capacidad y el potencial que tiene la persona. Pero vamos a entrar en detalle en eso, ¿sí? Bueno, y esto es lo que empieza a aparecer como formato de modelo del enfoque, y fíjense que comienza allí con el clima. Es una situación donde la persona se sienta segura y amparada. Bueno, esto es lo que vamos a repetir varias veces, que es modificar el clima de amenaza excesivo por un clima de seguridad excepcional, para que la persona pueda empezar a encontrar y habilitar su relato, su despliegue y demás. Y claramente las tres actitudes que mencionábamos, y atención con esto, ¿sí? Lo que decíamos. Eh, si no existen estas respuestas verbales, es decir, que uno le da cuenta que está escuchando lo que el otro le está relatando y en algún punto chequea también si el ayudador lo que está recibiendo es tal cual lo que está viviendo la persona que necesita ayuda, si no, no ocurre ese chequeo, es solo una escucha, 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 y el ayudado puede no dar cuenta que está siendo ayudado. Dice, bueno, esta persona está ahí escuchándome, pero yo no sé si realmente me está escuchando. Y ahí es donde se hace significativo tener este timing, porque también no es una cuestión de estar interviniendo permanentemente o interrumpiendo la experiencia del otro cuando está haciendo su relato. Así que bueno, y esto de las respuestas verbales trae una cuestión que creo que la vamos a pasar luego muy rápido, pero es el único aspecto, me animaría a decir, sí, es así, el único aspecto que nació
como un concepto de técnica, que allá y entonces en los comienzos nació como la técnica del reflejo, eh, donde en definitiva se procura ser espejo del otro para que el otro se escuche. Entonces, desde el reflejo simple, de reflejarle la palabra que mencionó, ¿sí? Como para que la persona se escuche, hasta algún reflejo elucidatorio, tratando de componer lo que dijo la otra persona y darle un formato incluso con alguna cuota de sentimiento para chequear con el otro a ver si es así lo que está diciendo, lo que le está pasando. Y bueno, y también eso ha evolucionado a este concepto del chequeo de percepciones, del compartir con el otro esto que estamos viviendo en su experiencia de su mundo interno y preguntarle, ¿es así esto que estás viviendo? ¿Es esto lo que te está pasando? Y eso habilita al otro no solo a recibirlo como reflejo, poder chequearse a sí mismo, sino también a reafirmar lo que está manifestando, lo que está diciendo, o incluso hasta corregirlo, decir, no, mira, yo sentía que era así, pero ahora me doy cuenta que es de otro modo, no, no es que estoy triste, estoy enojado, o al revés, bueno, no sé, distintas cosas. Por eso se hace importante este chequeo. ¿Sí? Y esto que lo traigo es una cuestión muy práctica, pero tendría a ser, recuerdan que les recomendé el libro El proceso de convertirse en persona, allí hay una serie de etapas que marca Roger de cómo es la evolución de un proceso y por dónde transita la persona. Y este método, que es el método Davi, es como una suerte de resumen de esas etapas, pero para tomar una noción de cómo son los procesos, porque siempre son procesos, nadie está determinado. Y en ese proceso siempre hay esto que hablábamos al principio, una descripción, es decir, un relato que trae la persona. Atención con esto, porque como deviene de este método que es el DAVI, la palabra es análisis, pero en realidad lo que se hace aquí no es un análisis en el sentido psicoanalítico, sino una exploración de sentimientos, de comportamientos, de lo que hace la persona. Sí, eso es, en definitiva. Se va haciendo una exploración en conjunto. No es algo que el profesional dice, entonces yo veo que vos haces esto, esto, esto y esto, y lo baja como algo definido, ¿no? O como una interpretación, muy lejos de eso, en la contraparte. Una valoración, y ahí puede haber una repercepción del mundo propio y una repercepción del mundo, o una reafirmación de lo que se percibe del mundo. Y finalmente hay una integración donde todo este proceso conlleva, en definitiva, al desarrollo y despliegue de la persona. Claramente esto, que aquí aparece como 4 etapas, y en el proceso de convertirse en persona aparece con 7 o más etapas, porque hay subetapas y demás, no tiene un tiempo determinado en los procesos de ayuda, porque son dependientes de circunstancias. En definitiva, cada persona, esto lo decía Roger maravillosamente, cada persona es una isla en sí misma. Y en definitiva se van logrando, y vuelvo a hacer hincapié en esto es producto de la investigación, evolucionar hacia un estado de mejor acuerdo interno, estar en posiciones menos defensivas, en definitiva desarrollo y despliegue de la personalidad. Generalmente nos pasa que las personas o bien llegan en crisis, o bien en los casos de emergencias y catástrofes, vamos en ayuda de personas que están atravesadas por una crisis. O a veces llegan con algún desacuerdo interno por alguna situación que están viviendo, que no necesariamente es una crisis profunda, pero tiene rasgos de crisis. Sea como sea, siempre la intención de los procesos, la dirección que nos proponemos es la de ayudar, es decir, pasar de un estado de desacuerdo a un estado de acuerdo completo, en tanto congruencia, esto que les contaba, y en definitiva de un estado, podríamos decir, de malestar, si quieren incluso llámenlo interno, malestar espiritual, malestar del alma, hacia un estado de bienestar. De eso se trata en definitiva. Bueno, y estas son las placas que, como les decía, las van a leer en los libros, pero es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Los conceptos de no directividad y cómo esto ayuda a la dirección del proceso y a la dirección de la tendencia actualizante. Aquí la hipótesis central, que es la tendencia actualizante, eh, manifestada con otras palabras, y esto un poco que acerca más a la comprensión, esto de resolver los propios problemas.
que siempre basado en respaldo de investigación, por eso hacemos tanto hincapié en lo valioso. La escucha, que bueno, es esto que estuvimos hablando, y a mí me encanta ponerlo en términos de puesta de corazón, porque no es una cuestión romántica de la que estoy hablando. Estoy hablando, en definitiva, de poner un esfuerzo, y hay quien dice, y lo tomo plenamente, poner los 5 sentidos, estar allí con el otro plenamente, para comprender. También suele decir Andrés la diferencia entre entender y comprender, y después está encima comprender, aprender. La diferencia está en que yo cuando entiendo, entiendo. Sí, puedo entender cognitivamente, pero cuando comprendo, abrazo. Y ese abrazo, llámenlo abrazo del alma o estar allí con el alma del otro, bueno, es central en la relación de ayuda y en su eficacia, en definitiva, de esto estamos hablando. Em, y ahí nos estamos metiendo de lleno fíjense que habla de la no directividad como posición existencial, y yo lo digo en términos concretos, como posición ética, que en la segunda parte de esta placa vamos a pasar rápidamente por ese concepto. Eh, y bueno, la aceptación positiva incondicional, distinguiendo esta faceta de que aceptar de manera positiva e incondicional no significa aprobar. Yo puedo aceptar de manera positiva e incondicional los sentimientos de un otro, incluso hasta los sentimientos de agresión hacia un otro, pero de ninguna manera aprobar que agreda a un otro o a mí mismo incluso. Entonces, si lo pongo en primera persona, como cuento siempre esta anécdota, yo puedo aceptar que por algún motivo te enojes y hasta me quieras agredir, pero no voy a aprobar que me agredas de ninguna manera. Bueno, esto volvemos a lo mismo, cómo se vive y cómo se experimenta en la práctica, en el quehacer, en las distintas situaciones, y ahí es donde está la invitación a ser parte de nuestros espacios, no solo de las formaciones, sino de lo que hacemos en nuestro quehacer social. Bueno, esto ya lo hemos hablado, esta cuestión de la congruencia y la autenticidad. Hago un apartado breve. Este concepto de la congruencia y autenticidad incluso se juega de manera mucho más significativa en los primeros momentos de los encuentros, en los primeros encuentros. Porque ahí también es como que la persona que necesita ayuda, ¿sí? Está con las antenas paradas, como muy, muy sensible a ver esta persona que me viene a ayudar, quién es, qué quiere, me abro a él o no, o a ella o no. Con lo cual, si el profesional de la ayuda que se acerca no es auténtico, bueno, va a generar un ruido en esa vincularidad que va a ser una interferencia en la relación de ayuda. Bueno, esto del chequeo de percepciones me anticipé mucho al contárselos, que era lo único que aparecía como técnica allí en los comienzos, que es el reflejo, y cómo ha ido pasando hacia el chequeo de percepciones, y esto en definitiva es darle cuenta al otro que estamos ahí, no solamente escuchando, poniendo todo el corazón y todos los sentidos en acompañarlo, en comprenderlo, sino también que le damos un, una señal de que estamos ahí, y la mejor señal es esto, el chequeo, transmitirle, decirle, mira, estoy sintiendo esto, que te está pasando esto es así, vos cómo lo vivís, bueno, y en eso estamos, ¿no? Y aquí, sin profundizar en tanto concepto teórico, porque como les decía, vamos a poder recorrer, si quieren, absolutamente toda la teoría de la personalidad de Rogers, y si hubiera preguntas las vamos a responder, pero en definitiva, ¿por qué traigo este concepto? Porque, bueno, en el esbozo de la teoría allí, cuando se habla de la noción de sí mismo, esto creo que fue Andrés que lo dijo, miren, no hay un sí mismo, somos siendo. Es decir, es una construcción permanente. Y ahora vamos a ver que hay también ahí una cuestión lingüística que nos da respuesta a esto. Y esto deviene de lo que en algún momento de la charla de hoy yo les mencionaba del existencialismo. Por eso que el enfoque centrado en la persona está nutrido de la mirada existencialista, de lo fenomenológico, y con esa base fundamentalmente ética
de respeto hacia la persona. Así que, bueno, es esto, somos, ese sí mismo es un proceso experiencial permanente y ahí ya empiezan a aparecer los conceptos de Gendrin que recordarán en esa placa que decía, bueno, el SP ha ido evolucionando de la no directividad al experiencing, ahí vamos a hacer un apartado en particular, y cómo en definitiva va teniendo incidencia desde el espacio terapéutico hasta las escuelas y hasta el vínculo de padres, hijos, hermanos, eh, con lo cual estamos hablando de la vida misma donde se desenvuelven las relaciones interpersonales. Y esta placa, que también la paso rápido, en definitiva lo que busca dar cuenta es, vean que el enfoque está en evolución permanente desde el día uno y cómo se va integrando con otros métodos. Bueno, ahí se mencionan algunos, el psicodrama, que aquí en Argentina Claudio Rude, está el psicodrama de Jacob Levi Moreno, modelos experienciales, integrativos, el ensueño despierto de Manuel Artiles. Eh, bueno, esto de la integración del pensamiento oriental, recordarán que les mencioné el camino del ser de Rogers. Bueno, allí van a ver cómo él eh, tuvo una influencia significativa, que lo manifiesta en ese libro, pero él ya lo cuenta en su historia, también con un viaje que realiza muy en sus comienzos de desarrollo profesional, un viaje que hace al Oriente, a China, bueno, en fin. Eh, y esta cuestión de mencionarlo a Gendrin como parte del equipo de Rogers y como el creador del focusing, también deviene de la experiencia que se logró extraer de las investigaciones. En definitiva, la investigación daba cuenta era que, bueno, ellos hablan de pacientes, ¿no? Que el paciente, el consultante, eh, miren, en un encuentro conversacional se puede analizar cognitivamente cualquier situación y darle un marco, un encuadre y pensar en escenarios. Ahora, lo que da cuenta la investigación es que toda vez que se hace recuerdan en el DAVI el análisis, esa exploración, toda vez que se hace esa exploración, si se logra conectar con los sentimientos, es decir, con lo que le pasa a la persona, con lo que le está pasando, con esto que está relatando de su acontecer y de su suceder humano, si logra conectar con los sentimientos, bueno, lo que demostró la investigación es que el proceso es mucho más favorable, podríamos decir, más dinámico. Y en este sentido también una de las cosas que decía Rogers, y se lo brindo como faro, era, él decía que el esfuerzo desde esta puesta de corazón, eso lo pongo yo, pero es así, eh, el desafío o el esfuerzo era encontrar los sentimientos detrás de las palabras. Cuando alguien está relatando algo, ¿qué sentimientos hay detrás de ese relato? Y ahí compartirlo con ese otro. Mira, cuando vos me estás contando esto, incluso por ahí entra lo fenomenológico, por lo gestual, por cómo se inclina, por lo que le pasa corporalmente, por lo que dice, el tono en el que lo dice, no es lo mismo decir una cosa en un tono que en otro, bueno, en fin, todo eso que acontece en el encuentro, bueno, la investigación puso de manifiesto esto, con lo cual ahí Gendling desarrolla este concepto del experiencing como esta corriente interna permanente con la que contamos y a la cual podemos recurrir en el momento que estemos dispuestos a ello. El focusing en particular lo hace hasta incluso para la propia persona, no necesariamente con un profesional. Si la persona aprendió el método, puede aplicarlo sobre sí misma, siempre buscando el espacio de poder conectar con esa corriente interna, con lo cual se busca un espacio cuidado, con un clima particular y demás. Ya hablaremos de focusing en otro encuentro, pero es esto, ¿sí? El proceso experiencial. La experiencia en el momento sentido del aquí y ahora permanente como un constante fluir. Bueno, es para profundizar en otro momento. Bueno, ya voy cerrando esto porque esto yo lo traigo a partir de que nosotros insistimos mucho para los profesionales en la supervisión profesional,
Entonces ahí uno de los referentes en supervisión profesional es Sotillo, y él trae un modelo integrativo multidimensional y multimodal, y me parece muy interesante mencionarlo, eh, y esto para aquellos que transiten por esos espacios de supervisión lo van a ver en profundidad. Ampliamos con los conceptos de Edgar Morán, un apartado breve en tanto el eclecticismo. Si han recorrido el canal de YouTube de nuestra fundación, hay una parte que justamente con Andrés y con Facundo habíamos conversado respecto del eclecticismo, eh, que allá por mitad del siglo XX, avanzado la mitad del siglo XX, Pichon Rivière había hecho una condena al eclecticismo, como que, bueno, incluso lo manifestaba como una posición egoísta, o no sé bien. Bueno, la cuestión que era una crítica, ¿sí? Y Andrés tuvo la visión, que yo después se lo compartí con el tiempo y recordaba que lo hizo así en Estar Presente, que el eclecticismo, bien entendido, es algo favorable a incorporar de modo científico eh, otras disciplinas al quehacer profesional de la relación de ayuda. Que el problema, en realidad, estaba con el sincretismo, y ahí traía otro concepto, que es aquellos que integran cualquier cosa de cualquier manera y todo es lo mismo. Entonces, bueno, y eso en algunas profesiones hace mucho daño. Pero bueno, es un apartado, los invito a ver ese video de YouTube en el canal de YouTube de FADEA, @actividades FADEA, y ahí lo van a encontrar. Bueno, esta es nuestra labor. Recordarán ahí que hablábamos del clima, ¿sí? Modificar el clima de amenaza excesivo por un clima de seguridad excepcional. Esto incluso es muy significativo en lo que tiene que ver con la transmisión de noticias en la cuestión de los momentos de emergencia y catástrofes. Ya lo vamos a ver en nuestro encuentro especial. Eh, pero en definitiva, la persona que llega a nuestro espacio llega con algún grado de crisis o de clima de amenaza, y ahí está esa labor de crear ese vínculo y ese espacio, ¿sí? Eh, bueno, frases que les dejo, ahí está mucho de lo que hablamos de la puesta de corazón, esto que les decía al principio. Este no es un trabajo acabado que lo podemos hacer en 6 encuentros en un año, ni siquiera en los 4 años de la carrera, que es una formación permanente, y además es un ejercicio permanente de un modo de ser y estar siendo con un otro. Eh, por supuesto, en nuestros espacios traemos toda la temática de perspectiva inclusiva, perspectiva de género. Ahí hacemos un apartado en particular con la perspectiva inclusiva. Ahí un autor decía, ¿no será que nos están incluyendo para excluirnos? Bueno, es otro tema para conversar. Lo de la resiliencia, bueno, que tuvimos hoy la mención especial de Sandra y el aporte muy significativo, así que también tenía que ver con esto, que estaba más que nada para el cierre, para precisamente tomar ese cuidado de cuando se habla de resiliencia. Nos metemos de lleno en esto. Algunos ya la han visto, esta masterclass, pero prometo ser dinámico. Eh, y tiene que ver con la problemática del otro. Esta es una cátedra del filósofo Augusto Cuyen, y también, así como les digo, traigo los mismos libros y todo esto. Esta cátedra me pareció maravillosa y central para nuestro quehacer. Y es la cuestión ético-política del otro en tanto otro, sin meternos en cuestiones de política partidaria ni nada, sino una mirada ética en función precisamente de esto que hablamos, ¿no? De la relación de ayuda, el relato, que en definitiva la identidad de los problemas humanos es narrativo, y la narración se resignifica. Esto que por ahí la persona nos está contando algo, sale, vuelve y dice, ay, te lo digo, en realidad lo pensé de otra manera. La persona sigue siendo la misma, pero ya no es igual. Y ahí nosotros acompañamos, y también nosotros mismos, nuestra propia narración. Pero bueno, esto viene a contar en muy pocos minutos lo que fue ocurriendo en la historia de la filosofía. Vamos a hablar de la filosofía nord-eurocéntrica, después vamos a hacer una mención con algunos autores locales como Rodolfo Cuyen, el mismo Cuyen, Augusto Cuyen.
Pero bueno, arrancamos allá 7 siglos antes de Cristo con los presocráticos y venimos ahora al siglo XXI, 28 siglos. Entonces, en la historia había empezado esto, ¿no? Que la definición del otro como un individuo semejante. El otro como un semejante, porque en definitiva el hecho de ser de la misma especie, allí los filósofos griegos decían tenemos la misma esencia, aparecían otras cuestiones, bueno, pero no es de este momento lo que nos diferencia, ¿no? Pero sí esta cuestión de que, bueno, ya empezaba a aparecer un primer concepto que el otro es un semejante. Luego, ahí van a ver que esta frase se repite bastante, que tiene un sentido. Unos siglos después, un poquito más después, aparecía el concepto del otro como un igual, la teoría del derecho natural moderno, bueno, esto de que todos somos iguales y libres, en fin, el estado de naturaleza. Entonces ya teníamos al otro como un semejante y al otro como un igual. Y ahí se repite esta frase, o esta palabra, mejor dicho, de representación. Porque, bueno, empieza a verse esto. Bueno, ¿desde qué lado yo digo que el otro es un semejante, que el otro es un igual? Bueno, es una representación. Me hago yo para observar al otro y para definirlo en algún punto. Allí, por mediados del siglo XX, aparece la diferencia como un concepto central. Esto es muy en el ámbito educativo, también se empezó a ver. Fíjense que ya pegamos un salto de 27 siglos, ya estamos en el siglo XX, así que estoy yendo bastante bien en tiempos. Y es esto, ¿sí? Que para poder decir que el otro es un diferente, que el otro es un semejante, que el otro es un igual, que todas estas cuestiones, estamos hablando de relaciones de representación, es decir, cómo me represento yo cognitivamente que es el otro, ¿sí? Y la distinción viene a partir de aquí, de esta posición que nosotros traemos y compartimos porque entendemos que es central de nuestro quehacer. Y es esto que nos trae Manuel Levinas allá por el siglo XX, mediados del siglo XX, si los ubico en Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Collège de France, en ese espacio estamos hablando. Emmanuel Levinas en particular, lituano, eh, su familia y él, por supuesto, sufrieron el holocausto, bueno, en fin, toda una experiencia de vida, y él desarrolla esta mirada ética del otro en tanto otro, y claramente no es un juego de palabras, sino que lo que nos viene a decir Levinas es esto, es que la relación con el otro en tanto otro es una relación ética. Y ahí el paralelismo con la mirada no directiva, la posición no directiva que nos plantea Rogers. Y entonces nos dice esto, la relación con el otro en tanto otro es una relación ética, no es cognitiva, no es de representación, es una relación ética. Esta placa sí la leí textual porque cada palabra es significativa. Y esta frase yo la elijo porque siento, hay dos frases que dice Levinas alrededor de esta postura que me parece que son de tal impacto que nos da toda una definición. Nos dice, bueno, ¿y cómo es esta relación ética? Mi esfuerzo en esto siempre es para no pensar a la ética como, bueno, vamos a pensar la ética desde la filosofía, entonces la ética es una filosofía de la moral. No, a ver qué nos puede dar algo concreto. Y bueno, es esto. Levinas dice, es una relación ética, es el rostro del otro que me interpela éticamente. Imagínense ahí el rostro del otro y mirándonos cara a cara. ¿Y desde cuándo? Desde el mismo momento que el otro me mire y yo lo miro. Es una interpelación ética. Y esta es la frase fuerte que me dice, heme aquí, no me violentes. ¿Por qué heme aquí, no me violentes? Bueno, no hagas de mí una representación, no me pongas en la misma bolsa, si se quiere, que me decís que soy esto, que soy lo otro. Bueno, nosotros en la temática de consumos problemáticos esto lo hablamos todo el tiempo. No me etiquetes como un adicto, soy una persona. No me etiquetes como un discapacitado, soy una persona. Que estoy atravesando una problemática de consumo, puede ser. Que puede ser muy compleja, puede ser. Que
¿Tengo alguna limitación física? Puede ser, pero quizás si estoy en silla de ruedas y alguien pone una rampa, esa limitación no cuenta, porque es la barrera la que me está generando la significación de esa discapacidad. Pero no soy un discapacitado, no soy un adicto. Y así podríamos mencionar tantas cosas más, ¿no? Bueno, esto de aquí no me violentes es esto, ¿no? No pretendas reducirme a una representación, ¿no? Ahí lo explica muy bien. O no pretendas meterme en una totalidad, que yo lo explicaba en términos más sencillos, no me metan en la misma bolsa, ¿no? Y en nuestro quehacer y en la vida misma, nada justifica que anulemos la actividad del otro en tanto otro. Por eso para nosotros es clave en nuestro quehacer y en cualquier trabajo social que se proponga cualquiera realizar. Y por eso decíamos, y lo traía Cuyen, que es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos, que nos permite tener las relaciones más profundas, de amor, de amistad, de respeto, de justicia. Eh, Esto es central, es respetar siempre al otro. Por eso, recuerden, estar libre de prejuicios, no generar ningún juicio sobre el otro, confiar en la capacidad y en la potencialidad del otro, procurar ese esfuerzo en el cuidado del otro, ahora vamos a entrar allí, porque sin duda es que ahí vamos a encontrar el más profundo cuidado de sí mismo. Bueno, acá hay algunos saltos que en la presentación lo van a recorrer mucho más. Fíjense que aquí habla de esto, de que para poder sentir esta interpelación ética, decía por allí Cuyen que solo aquel que pudo conectar con su propia vulnerabilidad desde las heridas podía sentir esta interpelación ética. Y esto él lo hacía en relación a aquellos poderosos, ¿no? Que dicen, a mí no me tocan de ninguna manera. Bueno, para otro tema, o quizás cuando vean el video lo van a ver más ampliado. Y, y por eso para nosotros es la base de todo, de este modo de ser y estar siendo, con este entramado en el cuidado de sí y el cuidado del otro. Cuando vean el video van a ver que hacemos un recorrido por el cuidado de sí y profundizamos con el cuidado del otro. Hoy lo vamos a dar casi como un cierre, pero siempre yendo a esta mirada que el hecho que sea una relación ética hace que preceda a cualquier otra relación humana, cualquiera, mucho más las que tienen que ver con la relación de ayuda. Y aquí la cuestión lingüística, que esto ya sí nos lo trae Kush. Kush fue un filósofo de nuestras tierras, de estas latitudes, que anduvo recorriendo todo el norte nuestro y el sur de Bolivia, y siguió por allí hasta Perú, y haciendo todo un recorrido de nuestra cultura. Y esta cuestión lingüística da cuenta de por qué nosotros hablamos de este ser y estar siendo, y esto que decía Andrés, que no hay una noción de sí mismo, somos siendo, recordarán. Eh, bueno, un texto de Kush, tiene varios textos, pero un texto recomendado es La América Profunda, donde él relata y cuenta estos viajes que hizo y cómo se fue encontrando con estas culturas, nuestras culturas. Y en definitiva, de esta cuestión lingüística, decía, bueno, como el ser es como algo estático, bueno, me quedo acá en el ser y nada me mueve, ¿no? Y no es que eso esté mal, porque como decimos siempre que hacemos esta presentación, todos queremos ser alguien. El tema es que ser alguien es una construcción. Y a veces esto lo dejo como por cuestiones que nos pasan en la vida. Algunos pretenden ser sin estar siendo. Bueno, ese es otro tema. Ya charlaré. Uy, esa placa quedó ahí con el texto en celeste porque venía de la otra. Pero en definitiva que allí lo que dice no hay un sí mismo, somos siendo. Ser alguien estando, estar siendo. Bueno, parece un juego de palabras, pero claramente no lo es. Y bueno, aquí viene un pasaje rápido, ya estoy cerrando el encuentro prácticamente, eh, con el diálogo intercultural y bueno, y en algún punto si nos retrotraemos a la colonización y esta cuestión de querer dominar
la mente del otro o dominar la cultura. Y esto es lo que queremos sí traer como significado central, porque en algún momento hubo una tensión allí en la historia, que estuvo primero el cuidado de sí, el cuidado del otro. Esto, cuidar de sí sería cuidar que nadie me meta en una bolsa, en la misma bolsa, ¿no? Es decir, tratame como persona, ese sería el cuidado de sí. Pero también está el cuidado del otro, esto de ser guardianes de nuestros hermanos. Y la conclusión que también nos lleva, recuerdan que les contaba que Lévinas andaba por allí con Jacques Derrida. Bueno, Lévinas muere primero, Jacques Derrida después le dedica en el Collège de France toda una cátedra de todo un año, y de la hospitalidad también, un libro que recomiendo leer. Y, ¡opa! Ahí está. Y es este el cierre. Prometí que cerraba, cerré, bien. La ética como el fundamento del cuidado del otro en tanto otro. Y lo maravilloso de esto es que, en nuestra conclusión, es que toda vez que cuidamos del otro, estaremos en el cuidado de sí en el más profundo sentido humanístico. Así que bueno, gracias por tanto. Y ahora sí, nos quedan unos minutos maravillosos como para poder tener un recorrido y a las 12 liberarnos y cada uno ir a disfrutar de su familia, del almuerzo, del encuentro, deseando también que este haya sido un encuentro. Bueno, gracias por tanto.